porque apenas nos dicen dificultades o que alguien nos va a contar una situación problemática, ya nosotros de una vez nos preparamos para el dolor. Ya nuestro rostro cambia, ya sentimos la tristeza de algo que nos van a contar, porque la palabra dificultad a nuestra mente de una vez le genera dolor, angustia. Pensemos en estos momentos en Job, aquel hombre que perdió todo, su familia, su salud, sus propiedades, posesiones, bueno, todo lo que tenía. Pero ¿sabes qué no perdió nunca? Su fe. Él seguía siendo fiel a Dios, porque sabía el Dios en el que él creía. Incluso, si te pidiera a ti una anécdota personal o un testimonio, sé que tú también podrías decirme, alguna vez me he sentido como Job, porque en algún momento de nuestras vidas todos hemos enfrentado una gran incertidumbre, un dolor, una pérdida de alguien o de algo que nos ha ocasionado no solamente esa angustia y esa tristeza humana, sino ese momento en el que no sabemos si de verdad confiamos en Dios o creemos que no vamos a poder más ante nuestras imposibilidades. Y es que es en medio de eso donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo estamos en nuestro nivel de confianza en Dios. Porque cuando hemos pasado por momentos difíciles y a hoy los recordamos, podemos testificar y decir, Dios fue fiel. Pero ¿qué pasó contigo en ese proceso? Por ejemplo, hubo un tiempo donde ni mi esposo ni yo teníamos empleo. Y no es porque, es que no pasábamos hojas de vida o, es que no podíamos emprender o tal vez volver a empezar una empresa o algo por el estilo. No era un tema de no poder o no querer. Simplemente hubo un tiempo en el que las puertas parecían estar cerradas. Y sabes, fue en medio de eso donde encontramos la verdadera respuesta, que es, como siempre, nuestro Padre Celestial. Primero, Él fue el consuelo, al saber que eso era algo temporal, pero sobre todo fue nuestro Jehová Jireh, ese proveedor que nos permitió entender que los tiempos, como todo en la vida, pasan, pero que nosotros debíamos seguir aferrados a Él, sabiendo que Él es el que nos sostiene. Cuando nosotros tengamos un momento difícil, hoy quiero recordarte que tenemos como ejemplo la fe de Job. Que nosotros cuando leemos la palabra de Dios somos desafiados. Cuando leemos en Job la forma en la que él le respondió a sus amigos, incluso a su esposa, cuando le hablaban sobre esas cosas de la forma en que lo hacían, o incluso él guardaba silencio. Ese hombre que no solo tuvo un día, sino muchos días en medio de dificultades, de dolor, en medio de zozobra, en esas dificultades, ¿qué nos dice al final Job? Él pudo decir que conocía a Dios, que pasó de ese conocimiento teórico a la parte práctica y llegar a decir el Señor, Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fe que mantuvo firme a Job le dio recompensa, porque él evidenció que la confianza en Dios, aún en tiempos difíciles, siempre es lo que nos permite pasar al otro lado. Sí, las tormentas siempre se terminarán, pero de ti y de mí depende que las pasemos en victoria o simplemente que las pasemos con lo que ellas incluyen. ¿Por qué? Porque si no confiamos en Dios, sí, la tormenta acabará, pero puede venir otra. Y ya esta vez no solo se va a llevar posesiones, cosas, personas, sino tal vez tu propia vida, tu salud, bien sea mental, física, espiritual. Y es por eso que necesitamos aprender a confiar en Dios y no solo decidir, sino hacerlo, creer en su palabra, aferrarnos a Él. Otro ejemplo es David, quien a pesar de enfrentar muchos gigantes siempre se mantuvo firme en Dios y en su confianza en Él. ¿Recuerdas como él decía en el Salmo 27:1? Sí, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿cierto? Que tengamos tan clara la palabra, que ella misma nos ilumine, que tengamos tan claro quién es Dios para nosotros, que Él nos ilumine en esos momentos de oscuridad, de tristeza y de dificultad.
hoy, ¿qué versículo de la Biblia tienes tú memorizado para los momentos difíciles? ¿O cuál es el que te gusta? Tal vez aún no lo tienes memorizado, pero si tienes una promesa, una referencia, un personaje o cita bíblica que te ayuda en esos momentos de dificultad. La tienes, ¿cierto? Escríbela en los comentarios, me gustaría leer y así nos conocemos un poco más y así compartir lo que de verdad debemos compartir, que es la palabra de Dios. Hoy en día esta sociedad nos bombardea por aparentar, por compartir cosas que al otro, ay, le asombre, no le llame la atención, pero ¿en qué edifican? En cambio, la palabra de Dios siempre nos va a edificar, nos va a permitir mantenernos confiando en Dios, pero también nos va a retar para decidir vivir a plenitud, así como David lo lograba, porque tenía claro que Dios era su luz y que si él estaba donde Dios quería, él siempre lo iba a salvar. Finalmente, vamos con un personaje del Nuevo Testamento. Sí, hoy quiero que pensemos juntos en estos 3 personajes bíblicos que escogí, que nos demuestran que la confianza en Dios en tiempos difíciles nos asegura la victoria y crecimiento en todas las áreas. Ya vimos 2 del Antiguo Testamento, recuérdalos conmigo. Primero, Jos, muy bien. Y segundo, David. Ahora vamos a pensar en Pablo, un personaje del Nuevo Testamento, que aún en prisión escribió cartas de aliento a las iglesias. ¡Wow! Es un personaje que siempre nos reta. Ponte en el lugar de él por un momento. Cierra tus ojos. Si tú y yo estuviéramos en una carta, ¿qué escribiríamos? Tal vez estaríamos pidiendo que nos lleven nuestra comida favorita, que nos lleven ropa, nuestros enseres, los artículos de aseo, porque nosotros pensaríamos en nosotros. Y en esa situación triste y vulnerable buscaríamos el refugio y la ayuda de las personas que están fuera de la cárcel. Pero no, Pablo aún en medio de esa situación mantenía el gozo en el Señor y el gozo de la salvación. Y por eso es que era capaz de ser él el que enviaba las cartas de aliento, no precisamente el que enviaba cartas de quejas y dolor, sino que era usado por Dios para alentar y animar a las iglesias. Nos enseña que la confianza en Dios puede darnos paz y ayudarnos a mantener el gozo en medio de las dificultades. Y eso es algo que trasciende nuestra mentalidad humana, porque apenas nos dicen dificultades o que alguien nos va a contar una situación problemática, ya nosotros de una vez nos preparamos para el dolor. Ya nuestro rostro cambia, ya sentimos la tristeza de algo que nos van a contar, porque la palabra dificultad a nuestra mente de una vez le genera dolor, angustia. Pero es que es maravilloso saber que si confiamos en Dios, aún en las dificultades, nuestra paz no será robada, queridos amigos, nuestra paz no será quitada. Así es que ahora pensemos, ¿cómo podemos entonces fortalecer nuestra confianza en Dios? Aquí te comparto 3 estrategias sencillas. Recuerda que estamos aquí para practicar juntos lo que la palabra nos dice. Así es que son estrategias que te ayudarán a vivir en bendición en medio de esa situación difícil que estás pensando o viviendo. Primero, la oración. Hagamos de la oración un hábito diario. Eso es algo que nos ayuda a fortalecer nuestra comunión y por ende nuestra confianza en Dios. Cuando compartes más con alguien, no solamente le conoces, sino que aprendes a confiar en esa persona por lo que te ha contado, por lo que le has dicho, por lo que juntos han vivido. Así es que practícalo. Haz de la oración un hábito para tu vida. Escoge un horario, un lugar de tu casa, un parque, un espacio. Hazlo de manera intencional, ya que la oración no solo se trata de pedir, sino de dialogar con Dios. Y ahí es donde va la segunda estrategia, meditación en la palabra. Escoge un versículo que tú digas, wow. Mejor dicho, cualquier versículo te habla de Dios, pero escoge alguno que tú quieras meditar, sabiendo que el amor de Dios está ahí para ti. Pero si no la abrimos, ¿cómo vamos a aprender más de Él? Al leer y meditar la palabra, cuando pasemos por tiempos difíciles, sus promesas nos fortalecerán. Como tercera estrategia, la comunidad.
Rodéate de personas que también confíen en Dios. Qué bueno que a través de este canal, de lo que nos comentas, en las otras redes sociales que tenemos, nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok, y al escribirnos vamos a poder interactuar pensando en quién, en Dios, no en nosotros, como esta sociedad nos enseña. Incluso dentro de poco vamos a empezar a hacer envíos donde tú y yo, junto a mi esposo y al equipo que está detrás de este canal, vamos a compartir la palabra de Dios, porque no se trata de nuestras experiencias. Claro, tu experiencia de vida y mi experiencia nos ayudan a crecer, nos impulsan, pero la palabra de Dios es el eje central. Y al nosotros rodearnos en esta comunidad de verdad, en función de la palabra y compartir nuestras luchas y triunfos, fortalecerá nuestra fe y recordar que todo es posible de la mano de Dios. Hoy te reto a escribir una carta a Dios, expresándole tus miedos, las dificultades que estás experimentando, y le dirás cómo confías en Él para enfrentarlos. Quiero que a través de estas reflexiones siempre busquemos la forma de llevarlo a la práctica. Así es que es un reto para ti y para mí hacer hoy esa carta. Míralo como un desafío. Te desafío a que saques tiempo de ese día a día donde a veces creemos que no tenemos tiempo, pero en realidad es que no tenemos claras nuestras prioridades. Así es que escribe esa carta y después, si te sientes cómodo, compártela con alguien en tu vida. Verás cómo al hacerlo liberamos peso y también fortalecerá nuestra fe. Un abrazo. Te espero en nuestro próximo devocional.